Esta historia, y quiero que escuchen muy bien esto, toda la gente que está escuchando este podcast, es de las más fuertes en el tema de abuelos. Para mí es una historia muy fuerte. Y sobre todo porque el chico que me comparte su historia, de nombre Héctor Laguna, hermano, gracias, te mando un fuerte abrazo, nos confiesa y me dice: Paco, yo ya sabía que mi familia tenía sus secretos. Hay un dicho muy famoso: cuando el río suena, agua lleva. Y él dice: en mi familia se rumoraban muchas cosas que se hacían, que se practicaban, pero sobre todo debido a que su familia tiene una posición económica muy buena. Muy, muy buena. De hecho, su familia pues tiene, digamos, empresas, tiene muchos activos. Y dice: yo no esperaba que mi madre me confesara algo que ella vivió y que destapó pues toda esta cloaca. Y quiero que escuchen bien. Héctor dice: el día que mi mamá estaba falleciendo, el día que estaba ya en su agonía, me contó algo que me dejó frío. Y me lo contó porque sentía mucha culpa. Y sus palabras fueron: hijo, yo no me quiero llevar esto a la tumba. Necesito externarlo para poder descansar en paz. Su mamá le cuenta algo bien oscuro, amiga, bien oscuro. Su mamá se llama Cira y dice que ella y su hermana Sara vivían en Ciudad de México, y esto ocurre en el año 1985. Ellas pues eran unas niñas en aquel entonces, y dice que constantemente viajaban al estado de Puebla porque ahí vivían sus abuelos. Todo el tiempo iban en vacaciones de Semana Santa, todo el tiempo, o en vacaciones de fin de curso. Después de que los estudiantes salen, iban y visitaban a los abuelos. A ella les encantaba ir al rancho. Iban al rancho y después iban al pueblo, conocían a todo mundo, y sobre todo porque su familia tenía una posición económica muy buena desde aquel entonces. Los abuelos tenían una casa muy bonita en el rancho. Y en una ocasión menciona que escuchan que mamá y papá estaban discutiendo. Y así, o sea, las palabras de la mamá eran: yo no quiero que mis hijas se vean involucradas en eso, mis hijas no van a ir, ellas no pueden ver las cosas que están pasando. Eran como las frases que escuchaban, ¿no? Y ella dice que pues hablaba con sus papás, le decían: ¿pero por qué pelean? ¿De qué hablan? Y el papá dijo: no, de nada, de algo que ustedes tarde o temprano van a tener que saber. Pues, ¿de qué se trata, no? Queremos ir a ver a la abuela, decían ellas. Y sus papás le decían: no, ahorita no pueden ir. ¿Pero por qué hay vacaciones? No, es que no pueden ir. Y dice Paco, mi mamá dice que estaba insistiendo así: queremos ir, queremos ir, queremos ir. Y el papá pues ya de mala gana dice: bueno, pues si se tienen que enterar ahorita que son niñas, está súper bien, porque ya van a ir entrando pues al negocio. Y dice que las lleva. Para esto el señor, su papá, ni siquiera entró al pueblo. Fue directamente a la casa de los abuelos, ni siquiera se bajó, pero sí les dijo: vean lo que vean, ustedes no pueden decir nada. Es en serio. Las niñas se bajan, confusas, sobre todo Cira, que era la hermana mayor, la mamá de Héctor, que confiesa todo esto. Dice que llegan los abuelos bien amables, bien lindos, los dos abuelitos, o sea, bien lindos, las mejores personas del mundo, ancianos, vaya, que vivían súper bien. Y pues nada, ¿no? Ya lo estaban esperando, ya la señora había hecho un caldito. Pues llegan ahí a platicar con los abuelitos. Dice que en la tarde salieron al pueblo a platicar, a buscar a sus amigos, y se notaron con algo raro. El pueblo estaba casi vacío. No había gente en las calles y había muchos carteles en las paredes, en los postes de luz, de personas desaparecidas. Personas, hombres y mujeres. Y dice que cuando llegan a casa de sus amigos, algunos estaban hasta tristes porque le habían dicho que sus padres habían desaparecido. El papá de uno de ellos dice que había ido a una boda. Venían caminando por la calle y simplemente desaparecieron. Como que algo se los llevó a alguien, como decimos en México, los levantaron o algo por el estilo. Entonces, había mucha gente desaparecida. Cira y Sara mencionan que la atmósfera del pueblo en general se sentía bastante hostil. Como que había un peligro inminente que en cualquier momento se podía hacer presente. Ellas, por seguridad, decidieron ya no salir al pueblo y quedarse en la casa de los abuelos. Al final de cuentas, los abuelos eran buenas personas, entre comillas. O sea, el señor todo el tiempo madrugaba, cortaba leña, a pesar de que no tenían necesidad,
El señor hacía muchas cosas. La señora pues también en la cocina, haciendo comida, pero tenían ellos una muy buena vida. Y también los padres de estas niñas vivían súper bien. De hecho, hay un departamento en un edificio muy popular que sigue perteneciendo a esta familia en una zona de Polanco. Es lo que me dice Héctor. Y ahí te va. Dice, las noches en la casa de los abuelos eran diferentes a otras veces que nos habíamos quedado. Dice, tanto mi hermana como yo, es lo que cuenta Cira a su hijo Héctor, dice, se escuchaba como el sollozo de una mujer, que alguien estaba llorando en algún lugar. Y lo primero que les vino a la cabeza, ¿no? Las leyendas, las historias de los pueblos, la Llorona, la Ciguanaba, etcétera. Pero ellas notaron que estos ruidos y estos sollozos venían de su propia casa, de la planta baja. Dice, era más o menos las 11 de la noche, ni siquiera eran las 3:33, no, eran las 11. Los abuelos estaban acostados, técnicamente deberían estar acostados, y ellas estaban en su habitación las dos, escuchando cómo se escuchaban incluso hasta cuando gritas, pero pegado a una almohada, o sea, el grito ahogado. Y ellas decían, es que alguien está en la casa. ¿Qué es? ¿Qué es ese ruido? La primera noche les dio mucho miedo, se encerraron. Dice que pusieron ahí como unas sillas y unos muebles por si acaso alguien entraba. Al día siguiente todo normal, los ruidos cesaron, todo tranquilo. La segunda noche otra vez empezaba a escuchar ahora como si una persona se azotara contra una pared, contra una puerta. Se escuchaba como este golpe, este golpeteo. Y ellas así como de, pero es que ¿en qué parte? ¿En la cocina, en la sala? ¿Dónde suena? Y ellas dicen, estamos seguras que alguien entró a la casa. Y ellas diciendo, no, pobrecito, los abuelos son personas adultas mayores. Si alguien entra de un empujón los pueden lastimar. Y dice que deciden salir de su habitación e investigar ellas solitas. Imagínate, una tenía 15 y la otra tenía 13. Solitas a investigar, a ver pues de dónde venía ese ruido. Y dice que llegan las dos a la planta baja, bajan las escaleras con mucho miedo y se dan cuenta de que se sigue escuchando ese sollozo, como esos gritos ahogados, y viene como de una puerta. Dice, sí, en la cocina la abuela tiene como un sótano, digamos así, pues donde guarda un montón de cosas, escobas, sabes, como un tipo de bodega. En eso escuchan como que hay movimiento dentro y se ve como una luz muy tenue que se ve por debajo de esta rendijita de la puerta. Las dos se tiran al piso para ver